Muy buenos días compañeros, mi nombre es Catalina Aguirre y voy a presentar un tema que se titula Generalidades de los contratos. Bueno, empecemos con estas tres preguntas. Con respuestas rápidas y sencillas. ¿Qué es el contrato? El contrato es el acuerdo de voluntades que se da entre dos o más personas con la intención de producir o transferir obligaciones. Ahora la importancia. Debemos saber que el contrato es una de las más importantes fuentes generadoras de obligaciones. El contrato se localiza en varias ramas del derecho, como son mercantil, civil, de trabajo y administrativo. Ahora, el convenio. Este concepto es muy importante, ya que es el acuerdo entre personas cuya finalidad es modificar o transferir los derechos y obligaciones derivados de un contrato. Aquí vamos a ver una gráfica. Los elementos del contrato se dividen en dos categorías, de existencia y de validez. Empecemos con los de existencia. Estos elementos son esenciales porque al faltar uno de ellos, el contrato no llega a formarse, es decir, no produciría ningún efecto jurídico. Para la existencia del contrato se requiere consentimiento, que es el acuerdo de voluntades. Si faltase la voluntad de una de las partes, no existiría el consentimiento y obviamente no existiría el contrato y no produciría efecto jurídico. Es como que alguien te exija el cumplimiento de un contrato sin tu consentimiento. Eso simple y sencillamente no se puede. El consentimiento se da en dos formas, que es expresa y tácita. Expresa es que se manifiesta mediante el uso de la palabra, ya sea por voz o por escritura. Actualmente el Código Civil Federal también considera voluntad expresa los medios electrónicos. Ahora, tácita. Significa algo que no se expresa o no se dice, pero se sobreentiende. Esto quiere decir que se establece la presunción de que el contrato es admitido, porque la persona involucrada no hace nada por impedirlo. El segundo elemento esencial es el objeto del contrato. Este debe tener un propósito y una finalidad, ya que es en donde recae el contrato. El objeto puede ser directo o indirecto. El directo consiste en crear o transmitir derechos y obligaciones. El indirecto consiste en dar, hacer o no hacer. Y se preguntarán, ¿qué quiere decir dar, hacer o no hacer? La conducta de dar se refiere a dos puntos importantes. Primer punto, debe existir en la naturaleza. O sea, el contrato no debe tratar acerca de cosas inexistentes. El segundo punto se refiere a que debe estar en el comercio. Como dice el libro de Teoría General de los Contratos, debe ser susceptible de apropiación por parte de los particulares, o sea que se pueda vender. Claro que debe ser cosas legales. Tres cosas que no podrás incluir en el contrato son drogas, armas o animales protegidos. Conducta de hacer y no hacer. Aquí está el término de ser posible. Si se trata de una cosa, debe existir en la naturaleza. Y si se trata de un hecho, no debe haber ninguna ley que lo prohíba. Por ejemplo, un contrato para vender 20 kilos de marihuana a un minorista, sí lo puedes hacer, pero no debes de hacer ningún contrato para eso, ya que es total y completamente ilegal y podrías ir muchos años a prisión. Bueno, ahora para concluir con el de existencia tenemos la solemnidad. La solemnidad, este término se refiere más a temas relacionados con el matrimonio, divorcios, letras de cambio, etc. Ahora hablemos sobre los de validez. Aquí tenemos la capacidad legal de las personas, ausencia de vicios de consentimiento, vamos a hablar sobre el error, el dolo, la mala fe, la violencia, la lesión y que el objeto motivo sea lícito. Bueno, los elementos de validez. Una vez formados los elementos de existencia, también deberán reunir los que la ley requiere para que sean válidos.
Entre estos está la capacidad legal de las partes. Las personas tenemos dos grados de capacidad, la de goce y la de ejercicio. La de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La tenemos todas las personas por el simple hecho de serlo. Y la de ejercicio es la capacidad de realizar por sí mismos el acto jurídico. Ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por lo general, la capacidad de ejercicio se da a los 18 años. Bueno, ahora tenemos la ausencia de vicios de consentimiento. Este tema es muy importante porque aquí hablamos sobre la voluntad de los contratantes. Esta debe manifestarse libremente, sin engaño y no estar sujeta a presiones. Los vicios de consentimiento son el error. El error puede ser error indiferente, error nulidad y error de hecho. El indiferente recae sobre el motivo que no determina la voluntad del actor. Por ejemplo, al comprar un auto en el que te dicen que te darán incluida la licencia de manejo y te das cuenta que no fue así. El error nulidad recae sobre el motivo determinante de cualquiera de los contratos. Por ejemplo, si compras un cuadro de Picasso y después te enteras de que es una copia, este contrato ya no sería válido. Y el hecho recae sobre la naturaleza del objeto. Por ejemplo, adquirir un perro de raza pitbull y que luego resulta que es un perro mestizo. El siguiente vicio de consentimiento es el dolo. Se refiere a que alguien induce a otro al error. Es hacer algo para que el otro se equivoque. Por ejemplo, un vendedor de autos usados que suele hacer reparaciones temporales para poder venderlos más caro. La mala fe. Este se da cuenta del error, pero no hace nada para sacar a la otra persona de este. Por ejemplo, vender un anillo sabiendo que es falso. La violencia. Este ya es más grave. Se considera violencia cuando se aplica fuerza física o amenaza que importen peligro de perder bienes o valores del contratante. Y por último, lesión. Este se da cuando surge una desproporción entre los beneficios mínimos de una de las partes y los beneficios excesivos de la otra parte. Bueno, ya para concluir con los elementos del contrato, tenemos que su objeto, motivo o fin sea lícito. Como ya hemos mencionado, debe estar de acuerdo a la ley. No podemos poner en el contrato realizar robo o practicar violencia debido pues que esto no es algo lícito. Diversas acepciones de la palabra contrato. Para empezar, tenemos el contrato como acto jurídico. Este es el acto humano en el cual interviene el consentimiento de manera directa. Los actos jurídicos pueden ser unisubjetivos y plurisubjetivos. Los unisubjetivos se celebran por una sola voluntad, como el testamento, y los plurisubjetivos exigen la concurrencia de dos o más voluntades, como precisamente el contrato. El contrato como norma jurídica individualizada. Ya dije anteriormente, el acto jurídico forma el contrato y el resultado de este acto se considera una norma, la cual contiene derechos y obligaciones. Al decir individualizada, hablamos de las obligaciones que tiene que acatar cada una de las partes. Por último, el contrato como documento. Esta acepción se refiere al documento en sí, a los signos apreciables, por sentido mediante los cuales los sujetos que intervienen en el pacto expresan su voluntad. En este documento constan las cláusulas o normas individualizadas que la parte debe cumplir. La clasificación de los contratos según su naturaleza. La primera hace alusión a los derechos y obligaciones. Los unilaterales producen obligaciones para una de las partes y derechos para la otra. Por ejemplo, en la donación, el donante se obliga sin recibir un cambio
y el donatario recibe sin obligación. Los bilaterales. Estos crean derechos y obligaciones recíprocas. Por ejemplo, en compraventa, el vendedor tiene derecho a que se le pague el precio y la obligación de entregar lo que vendió. El comprador tiene derecho a que se le entregue el producto y obligación a pagarlo. La segunda clasificación es en quien recaigan los provechos y gravámenes. Aquí están los contratos gratuitos, que son aquellos en donde los provechos los reciben solo una de las partes y los gravámenes la otra. Esta clasificación se puede guiar por el aspecto económico y no por los derechos y obligaciones. Una de las partes se beneficia económicamente a costa de la otra. Por ejemplo, el comodato, que es gratuito porque quien recibe el préstamo de uso no le cuesta nada. En cambio, es bilateral porque ambas partes contraen derechos y obligaciones. Los contratos onerosos imponen derechos y gravámenes recíprocos. En el contrato gratuito hay un ánimo altruista porque beneficia a otra persona. En el oneroso, lo que se da se recibe. En compraventa se paga el precio del producto y se recibe. Y el vendedor espera recibir cantidad similar a la cosa que se da. La tercera clasificación es según se aprecie o no las pérdidas o beneficios de las partes desde el momento de celebrar el contrato. Estos son los conmutativos o aleatorios. Los conmutativos se consideran así los contratos en que los participantes conocen sus deberes y facultades desde el momento de celebrar el pacto respectivo, y aleatorios cuando las partes desconocen si ganan o pierden situaciones que dependen de un acontecimiento futuro o incierto. La cuarta clasificación es entrega de cosas al celebrar el contrato. Tenemos aquí los consensuales. Los consensuales son aquellos en los que no se requiere que la cosa o el objeto o el producto esté en ese momento físico. O sea, por ejemplo, tienes una casa en Monterrey y se la vas a dar a otra persona que vive en Chetumal, por ejemplo. O sea, no tiene que estar la casa de Monterrey aquí en Chetumal. O sea, el contrato se va a hacer con el objeto lejos de la ciudad. Y también están los reales. Los reales es cuando el objeto sí tiene que estar al momento de celebrarse el contrato. La quinta clasificación tenemos según deba o no estar por escrito. Aquí tenemos los consensuales y los formales. Los consensuales son aquellos en donde puede estar por medio de voz o por medio de mímica. Estos podrían ser válidos. Y los formales son los que obligatoriamente requieren que esté por escrito y lleva ciertas normas. La sexta clasificación es según exista por sí mismo o dependa de otro. Los principales existen por sí mismos, no necesitan para su nacimiento de ningún otro contrato. Surgen en forma independiente, y los accesorios son los que deben su existencia a otro previamente celebrado. Su finalidad es servir de garantía de que lo anterior se ha cumplido y sin el cual no tendría razón de ser. Por ejemplo, la hipoteca de un inmueble garantiza el pago de la deuda. La siguiente clasificación es según se cumpla instantánea o periódicamente. Los instantáneos se cumplen en el mismo momento en que se celebra, por ejemplo, la compraventa al contado o la permuta, en que las partes intercambian bienes en el mismo momento. Y periódicamente significa que, a diferencia del instantáneo, llevará más tiempo, por ejemplo, el arrendamiento, la compraventa en abonos, etc. Y por último es según estén tipificados en el Código Civil. Los nominados son los que están previstos y reglamentados en el Código Civil, ya ordenadamente, con todas las características. El autor del libro, Olaf Ibarra, menciona
en su libro que estos son los trajes ya confeccionados y que uno se limita a escoger el que más se acomode a sus gustos. Innominados, estos son los sin nombre, son los que no están instituidos ni detallados en la ley, los que las personas relacionadas diseñan originalmente para satisfacer sus particulares intereses y necesidades. Retomando el ejemplo anterior, este sería como un traje mandado a hacer a la medida, cumpliendo con los gustos del comprador. El proemio. Este es el encabezado o inicio que tiene todo contrato mediante el cual se determina su naturaleza jurídica y se indica quiénes lo celebran, razón por la cual en dicho documento se tiene que señalar de manera precisa y clara lo que se marca. Aquí tenemos las personas que participan en el instrumento jurídico, también conocidas como partes. También la denominación con que se conocerá a cada uno de los participantes, de acuerdo con el tipo de contrato de que se trate y el tipo de contrato empleado. Otro lineamiento son los antecedentes o declaraciones. Esta es la sección en la cual cada una de las partes expresará lo que quiera, con la finalidad de indicar algunos puntos de importancia para el documento. En este apartado se señala lo siguiente: tipo de persona que contrata, que puede ser físico o moral, objeto social o actividad de cada uno de los contratantes, datos relativos a su representante legal, apoderado o mandatario, así como la manera en que acredita dicha calidad, dominios de cada una de las partes para los fines del contrato respectivo, cualquier otra manifestación que de conformidad con el contrato quieran hacer los participantes. El otro lineamiento es la cláusula, la parte fundamental del contrato, ya que aquí se fija el objeto del mismo, su finalidad, así como los derechos y obligaciones contraídos por las partes, dependiendo del tipo de contrato, nominado o innominado. Se precisarán todas las cláusulas que fijen su alcance y en términos generales se referirá a objeto de las operaciones contractuales, valor económico, precio, honorarios, etc. Duración del contrato, determinada o indeterminada, derechos y obligaciones de los contratantes y garantías en caso de ser necesarias. Causas de rescisión del instrumento pactado, razones de conclusión anticipada del contrato, leyes aplicables y jurisdicción para el caso de controversia, otras que incorporen las partes y que vayan de acuerdo con la naturaleza del negocio jurídico de que se trate. Y por último tenemos la suscripción. En este apartado se determina lo siguiente: lugar y fecha en que se firma el contrato y nombre de las personas que lo reciben. En caso de operar por medio de otra, indicar el cargo con que se ostenta cada una de ellas. Los efectos del contrato. El primer efecto que se produce en un contrato es la obligatoriedad, debido a que ninguna de las partes puede sustraerse de lo contratado. Otro es la intangibilidad del contrato. Aquí se refiere a que el contrato no se puede disolver o modificar a menos que la ley así lo mande. Por ejemplo, la revocación de la donación. Relatividad. Esta consiste que los efectos del contrato solo aprovecha o perjudica directamente a las partes. Oportunidad del contrato. Es importante distinguir entre efectos directos y efectos reflejos. Los directos son aquellos en los que se habló al tocar el tema de la relativa de contrato, y los reflejos derivan de los contratos con efectos reales, los cuales son oponibles frente a terceros, siempre y cuando cumplan diversos requisitos, como inscribirse en el registro público de la propiedad. Oportunidad del contrato. Es importante distinguir entre efecto directo y efecto reflejo. Los directos son aquellos en los que se habló al tocar el tema de la relatividad de contrato, y los reflejos derivan de los contratos con efectos reales, los cuales son oponibles frente a terceros siempre y cuando cumplan diversos requisitos, como inscribirse en el registro público de la propiedad si su inmueble
fue enajenado a diversas personas y no en copropiedad, prevalece la enajenación que primero se haya inscrito en el registro público de la propiedad. Si no se hizo tal inscripción, prevalece la fecha más antigua, y si no, prevalece en favor de quien tenga posesión. Si se trata de mueble, prevalece la enajenación más antigua. Si en un mismo crédito fue cedido en favor de varios cesionarios, prevalece la cesión del primero que haya notificado al deudor. La seguridad de los contratos, lo explicado anteriormente, significa que no está permitida la revisión del contrato. Y ya para concluir con la exposición, tenemos la terminación del contrato. Estos pueden ser por frustración o por terminación. Los contratos por frustración o por extinción de sus efectos. Por frustración es cuando quedan sin efecto un propósito contra la intención de quien quería llevarlos a cabo. Aquí tenemos los elementos de los puntos de falta de elementos, nulidad absoluta y falta de capacidad de alguna de las partes o vicios del consentimiento que ya vimos anteriormente. Y por terminación se refiere a un contrato que se ha efectuado válidamente y ha empezado a producir sus efectos. Puede dejar de producir estos o extinguirse a consecuencia de hechos o acontecimientos posteriores a dicha celebración y que constituyen propiamente los medios de terminación de contrato. Este se da por incumplimiento de obligaciones, la imposibilidad superviviente de las obligaciones y excesiva onerosidad superviviente. Bueno, compañeros, y con esto ya terminamos la exposición de las generalidades de los contratos y espero dejen sus comentarios y sus preguntas y adiós.